Hola, soy Ana Rocío Villalón Sánchez y hoy voy a hablar del seguimiento del embarazo. En un primer momento, lo que debemos de hacer como médicos de familia es informar a la paciente y lo deseable sería que las mujeres programaran su gestación. Para eso es necesaria una consulta de asistencia preconcepcional. Las recomendaciones en estas consultas son profilaxis del defecto del tubo neural con ácido fólico. Se recomienda el uso de sal yodada, pero no de suplementos de yodo, prevención de exposición a teratógenos, fomentar hábitos de vida saludables, hacer un consejo genético y controlar las enfermedades crónicas maternas como la diabetes, hipertensión, epilepsia y asma. Y la más importante de estas sería la diabetes. Para valorar el riesgo obstétrico es muy importante que lo hagamos en la primera visita. En esta primera visita debemos valorarlo porque defina el seguimiento en atención primaria o en atención especializada si fuera necesario la derivación. Para valorarlo influyen factores sociodemográficos como edad materna, nivel socioeconómico bajo, antecedentes médicos como la hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, antecedentes reproductivos como la esterilidad previa, aborto de repetición y en el embarazo actual, preeclampsia, embarazos múltiples o una inmunización RH. Para diagnosticar el embarazo se puede diagnosticar de dos maneras. Podemos hacer un diagnóstico clínico, cualquier retraso menstrual de más de 10 días acompañado de síntomas y signos como son los síntomas, los náuseas, vómitos, hipersomnia, cansancio, hipotensión y los signos objetivos, tensión mamaria, pigmentación areolar y aumento de la temperatura basal. Además podemos diagnosticarlos mediante la inmunología con la detección de HCG. En sangre se puede detectar desde el día 21 cuando sucede la implantación y en orina desde la quinta semana. En la primera visita programada del embarazo debemos realizar lo más pronto posible, siempre antes de la semana 12. En ella debemos hacer una historia clínica detallada, actualizarla, ver las condiciones socioeconómicas de la madre, valorar riesgos laborales, hacer una exploración física, calcular talla, peso, IMC, tensión arterial y realizar un reconocimiento general de la gestante. Además, es necesario realizar pruebas complementarias tales como hemograma, uricemia, grupos sanguíneos, factores RH y test de Coombs indirecto, además de serología del UE y VIH. Debemos realizar el cribado de diabetes gestacional si hay factores de riesgo y es muy importante saber que ya no se realiza serología de toxoplasmosis. Es muy importante realizar un diagnóstico prenatal en el embarazo. Es una medida preventiva con una buena relación coste-beneficio. Este diagnóstico prenatal siempre debemos proponer a la paciente en la primera visita programada en el embarazo. El diagnóstico puede ser de defectos del tubo neural mediante la determinación de alfa, fetoproteína en suero y ecografía, y también podemos diagnosticar alteraciones cromosómicas que aumentan en relación con la edad materna mediante técnicas no invasivas como marcadores bioquímicos beta-HCG y proteínas plasmáticas y con marcadores ecográficos como la translucencia nucal y el hueso nasal. Además, mediante técnicas invasivas como la biopsia corial, la amniocentesis y la funiculocentesis. En las visitas sucesivas que haremos a las gestantes debemos realizarlas cada 4 o 6 semanas hasta la semana 36 y cada 2 o 3 semanas hasta la semana 40. A partir de esta semana 40 el seguimiento será hospitalario por la atención especializada. En todas las visitas hay que tomar tensión arterial, valorar la altura uterina y auscultar con Doppler los latidos fetales. Además, en estas visitas hay una serie de pruebas complementarias que debemos de realizar. En las semanas 12 y 16 debemos realizar un neurocultivo para el cribado de bacteriureas sintomáticas que deberíamos de tratar en las gestantes. En la semana 24 y 28 hacer el cribado para diabetes gestacional que debemos realizar el test de O'Sullivan en todas las gestantes. Y en la semana 35 y 37 un cultivo vagino-rectal de Streptococcus agalactiae del grupo B. En el embarazo de bajo riesgo obstétrico se realiza en obstetricia una vez por trimestre y a partir de la semana 40. En la ecografía del primer trimestre se hace la confirmación de vitalidad embrionaria y se mide la longitud craneocaudal. En el eco segundo trimestre se diagnostican las anomalías estructurales y biometrías basales. En la eco del tercer trimestre se produce elaboración de normalidad fetal y estudio de placenta y cordón.
La longitud craneocaudal del primer trimestre es el mejor parámetro para datar la gestación. Con respecto a la visita puerperal, se realiza a domicilio por la enfermera o matrona en los 10 días siguientes al parto, ¿vale? En esta visita se debe realizar una anamnesis, viendo el informe de alta hospitalaria y registrando las vivencias de la madre. Se realiza una exploración física, pues buscar la fiebre, ver la involución uterina, la episiotomía, el coloquio, etc. Exploración del recién nacido, aspecto general y recoger muestras para la metabolopatía, educar para la salud respecto a la lactancia materna, a los anticonceptivos y los cuidados del bebé y realizar una valoración del entorno domiciliario, características de la vivienda y de la habitación del bebé. Hay una serie de situaciones especiales que complican el riesgo obstétrico del embarazo y debemos saber las más frecuentes. Por ello empezamos con los estados hipertensivos del embarazo. Debemos de diferenciar entre la hipertensión crónica diagnosticada antes del embarazo o de la semana 20 de gestación, de la hipertensión inducida por el embarazo diagnosticada después de la semana 20 o en las primeras 24 horas posparto. Tenemos la situación de preeclampsia, que es una hipertensión asociada a proteinuria, y un caso concreto de preeclampsia severa, el síndrome de Gel, que consiste en hemólisis, elevación de transaminasas y plaquetopenia. Respecto a la eclampsia, debemos de saber que es la convulsión generalizada de la gestante y que el 50% se localiza en el tercer trimestre del embarazo, vaya o no vaya acompañada de hipertensión. El tratamiento no farmacológico de la hipertensión en el embarazo debe ser hábito de vida saludable y debemos de tener en cuenta que en la preeclampsia no se debe hacer restricción de sal ni perder peso. Con respecto al tratamiento farmacológico, muy importante, están totalmente contraindicados en el embarazo los IECAS y los ARA2. Deben evitarse los diuréticos por los efectos en el feto y el tratamiento de elección es la alfa-metildopa. Si antes del embarazo en una hipertensión crónica llevaran algunos de los medicamentos IECOS o ARA-DA, se deben de sustituir por alfa-metildopa al quedar a las embarazadas. El tratamiento de la preeclampsia es hospitalario, realizando un seguimiento en atención primaria al alta, y el tratamiento de la eclampsia es siempre una emergencia médica. Otra de las situaciones especiales en el embarazo es la diabetes mellitus. Debemos diferenciar entre la diabetes pregestacional, diagnosticada antes del inicio del embarazo, y deben de tener un buen control 6 meses antes del embarazo con una hemoglobina glicada del menos del 7%. Es muy importante la visita preconcepcional en este tipo de pacientes. Por otro lado, encontramos la diabetes gestacional, que es la que aparece o se diagnostica en el embarazo. Se realiza un screening, que es test de O'Sullivan. Es patológico cuando tiene unos niveles de glucemia más de 140 miligramos por decilitro. Cuando se confirma, una vez que el screening ha sido positivo, se realiza una sobrecarga oral de glucosa y confirmamos la diabetes gestacional si la glucemia basal es de mayor de 95 miligramos por decilitro, si la glucemia en la primera hora es más de 180 miligramos por decilitro y si la glucemia a las 2 horas es de más de 150 miligramos por decilitro y si la glucemia a las 3 horas es más de 140 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes mellitus? Consta, en un primer lugar, es importantísimo, de la dieta. Es muy importante que no se deben restringir calorías ni hidratos de carbono en las gestantes, no prohibir alimentos, sino distribuirlos de una forma mayoritariamente fraccionada. El ejercicio no es imprescindible, pero si decidimos realizar ejercicio, debe ser un ejercicio aeróbico de intensidad baja moderada. Como tratamiento farmacológico solo podemos poner insulina, ya que están contraindicados todos los antibióticos orales. ¿Cuándo ponemos insulina? Pues cuando las cifras de glucemia basal son mayores de 100 miligramos decilitro o 120 miligramos decilitro postprandial, y debemos de iniciar con una dosis de 0,2-0,4 miligramos por decilitro y ajustaremos posteriormente según el control. Las infecciones constituyen situaciones especiales
Vamos a ver las más importantes y frecuentes. Comenzamos por la rubeola. Si se produce un contagio antes de la semana 20 de la rubeola, produce un 15-20% de la muerte fetal o neonatal precoz. Entre un 20 o 50% de recién nacidos tendrán rubeola congénita, con catarata, sordera y malformaciones cardíacas. Para el diagnóstico se realizará una hemoglobina G, que si es negativa no hay inmunidad, y que si es positiva se repite a los 15 o 20 días con una hemoglobina M. Si la hemoglobina M es negativa, la inmunidad es adecuada, y si la hemoglobina M es positiva, hay que tener en cuenta que tenemos una afectación y debemos de plantear a la paciente una interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto a la toxoplasmosis, es una enfermedad habitualmente asintomática en el 90% de los casos, pero si se produce en el embarazo es un grave riesgo para el feto. Tenemos la tetrada de Sabin al nacimiento, un 11% del recién nacido, en el que tendrá coriorrenite, hidrocefalia, calcificaciones intracanalarias y convulsiones. En un 55% se producirán infecciones subclínicas, pero se ha visto que en un estudio a largo plazo en la adolescencia pueden presentar coriorretinite. El diagnóstico se consigue en títulos crecientes en muestras seriadas. Es muy importante saber que no se recomienda el cribado serológico. Solamente debemos tomar medidas de prevención para estas mujeres. Con respecto a la sífilis, el contagio se puede producir a partir de la semana 6. Antes se pensaba que era la semana 16, pero se ha demostrado que es a partir de la semana 6. Conlleva un 40% de la mortalidad perinatal. Tenemos el cuadro de la sífilis congénita, con una hepatoesplenomegalia, anemia, ascitis, ictericia, lesiones ampolosas de la piel, alteraciones óseas, dentarias y del sistema nervioso central. Para el diagnóstico, en primer lugar, realizaremos una prueba no treponémica inespecífica VDRL. Si es positiva, realizaremos una prueba treponémica FTA-ABS o TPHA. Si es positiva, nos dará el diagnóstico. Para ver la afectación en el feto, realizaremos una PCR tras la amniocentesis. Y el tratamiento es necesario que se instaure lo más precozmente y consiste en penicilina. Respecto al VIH-Sida, vemos que de un 14 a un 33% se transmite de transmisión vertical de madre a hijo, dependiendo de la carga vírica de la madre. Casi el 25% de los niños infectados por VIH desarrollan SIDA rápidamente o mueren en el primer año de vida. Debemos realizar serología de forma sistemática en la primera visita. Si se confirma la infección, se debe plantear la interrupción voluntaria del embarazo. Muy importante saber que está contraindicada la lactancia materna, ya que existe un riesgo añadido de infección de un 15 a un 20%. Respecto a la varicela, el riesgo fetal depende de la edad gestacional al contagio. Si el contagio se produce antes de las 20 semanas, tenemos el cuadro de la varicela congénita, que lo padecerán entre el 2 y 9% de los recién nacidos, consistente en bajo peso al nacer, hipoplasia de extremidades, cicatrices cutáneas, atrofia muscular, coriorrenite y microcefalia. Después de las 20 semanas, rara vez se aprecian defectos al nacimiento. 5 días antes y 2 días después del parto es un contagio muy importante, porque el 20% de los recién nacidos presentarán una infección neonatal grave con un 30% de mortalidad. Otras situaciones especiales que no son infecciosas son las enfermedades del tiroides, la situación de hipotiroidismo. Debemos de saber que ante una gestante hipotiroidea es necesario aumentar la dosis de un 25 a un 50% de su medicación y seguir ajustando según las analíticas. Debemos recomendar los suplementos de yodo. En el caso de una gestante hipertiroidea, debemos saber que si no se trata hay un riesgo del 7% de malformaciones fetales. Un caso especial lo constituye la crisis o tormenta tiroidea, que supone un 20% de la mortalidad. Aumenta en primer trimestre, disminuye en el segundo trimestre y aumenta en el puerperio. Con respecto a las gestantes asmáticas, debemos saber que las crisis asmáticas son más frecuentes entre las 17 y las 24 semanas y se prefiere para su tratamiento la vía inhalatoria siempre que sea posible. Muchas gracias.